Bueno, hermanos, vamos a aprovechar bien el tiempo y me gustaría que fuéramos al libro de Proverbios. Fuéramos al libro de Proverbios, capítulo 1, y vamos a ver los primeros 6 versículos de Proverbios 1. Dice Proverbios 1, del 1 al 6, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el Señor bendiga su palabra. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias una vez más en esta noche por todo lo que has hecho posible por nosotros. Gracias, Señor, porque he aquí un grupo de hermanos reunidos para edificarnos en tu verdad y en tu palabra, para glorificar tu nombre y para seguir pues en este peregrinar que tenemos en esta tierra, creciendo en gracia y sabiduría. Sí te rogamos, Señor, que tu palabra venga a nosotros, nos edifique, nos instruya, y si algún necesitado de salvación reconoce este llamado que tú haces, pues que sea tu voluntad también para con la salvación de muchos que escuchan. Ayúdanos, Señor, confiamos en el poder de tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, nosotros tenemos una gran diversidad de libros en la Biblia, y no todos los libros de la Biblia son iguales, o sea, hay varios géneros y formas de expresión literaria, y es curioso esto porque a veces hay libros que uno se pone a estudiar lo de la Biblia y uno tiene que, como yo digo a veces, esos libros hay que leerlos con detenimiento y bien, como dándole mucho seguimiento a ciertos cambios, ciertos detalles, ciertas cosas que el autor expresa que no son tan simples. Por ejemplo, estudiar una carta como la de Pablo a los romanos, hay que tratar de desmenuzar mucho, pero cuando nosotros vamos al proverbio nos damos cuenta que es una literatura que se entiende fácil. Incluso de primera instancia nos está dando los propósitos, nos está dando el porqué y el para qué del autor. Por ejemplo, como les decía, hay libros que uno tiene que darle muchas vueltas y vueltas para aquí, vueltas para allá, para entender cuál es el mensaje central o el propósito que está diciendo. Pero aquí, sin embargo, están bastante claros. Y curioso esto, hermanos, porque a veces a nosotros no nos gusta como lo sencillo, a veces nos gusta lo complicado. Sí, por ejemplo, yo hablaba con alguien en una ocasión y yo decía, a veces cuando una persona va a un lugar y habla con toda claridad, dice, no sabe tanto, porque lo que él dijo lo entiendo yo. Pero cuando le hablan con mucho encumbramiento, dicen, ese sabe porque yo no lo entendí. Pareciera algo así, pero realmente tenemos un gran reto y un gran desafío de que, a pesar de que la Biblia es un libro bastante conocido, sigue siendo un libro distante para muchos. Incluso yo siempre veo con mucha curiosidad el tema de que principalmente en Santo Domingo, República Dominicana, casi en todas las casas hay una Biblia. Es difícil que no haya una Biblia en una casa. Y normalmente estas Biblias permanecen en un estante, muchas veces abiertas, en un salmo, y nadie va por ella y la lee. La Biblia contiene una sabiduría que nosotros debemos buscar intensamente. Y conforme avanzan los tiempos se ponen más complicados. Entonces, a más complicación de los tiempos, más sabiduría de Dios para entender lo que pasa. O sea, si nosotros vamos abandonando la sabiduría de Dios, entonces caemos en ese declive. Miren, el libro viene de manera muy, muy sencilla. Por ejemplo, si usted fuera a buscar en toda la Biblia un libro que le dijera a usted qué hacer para obtener cosas, o cómo hacer o por qué hacer, ese proverbio. Proverbio es una guía como que te pregúntame qué quieres saber o qué quieres hacer, que aquí yo te doy una respuesta clara para que tú la apliques
en el diario vivir. Y cuando nosotros hablamos de proverbios, hay palabras que tienen que mencionarse, por ejemplo, la palabra sabiduría, la palabra consejo, entendimiento, la palabra necio, la palabra entendido. Todos esos son contrastes que aparecen durante todo el libro, porque está haciendo un contraste entre la persona que abiertamente desecha la sabiduría de Dios y la persona que abraza la sabiduría de Dios. Y otra cosa, la palabra sabiduría, muchas veces en el castellano y en otros idiomas, es directamente relacionada al conocimiento. Sabiduría, conocimiento, pero no es el pensamiento hebreo que se expresa ahí. El pensamiento hebreo ve la sabiduría como un componente que se adquiere, se vive y se practica. O sea, si se dan cuenta, en ese famoso relato en donde Dios mandó a edificar el tabernáculo, en el libro de Éxodo, se dice que Dios buscó un grupo de hombres y los dotó o los preparó con una sabiduría, con una jofná, era la palabra hebrea, y era como una manera en la que ellos podían hacer cosas que se podían ver de manera evidente. No era que ellos decían, sí, yo sé cómo hacerlo, pero no comenzaban, sino que Dios lo dotó de esa manera y ellos pudieron obrar conforme a esa sabiduría o esa jofná que Dios les dio. Entonces, esto se ve como en tiempo real. Entonces, cuando nosotros pensamos acá en el versículo 1, nos dice, los proverbios o los dichos o los enunciados de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Nos dice quién es el autor. Tampoco dice de autor anónimo, sino que desde el principio, de manera introductoria, dice quién fue que lo escribió. Si queremos ver un poquito de esto, podemos ir a Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer del 11 al 13 para que veamos un poquito de contexto del autor. O podemos tomarlo desde el 9. Salomón tuvo una oportunidad un tanto inusual. O sea, nosotros no podemos decir que Dios haya venido a nosotros y nos haya preguntado alguna vez, dime qué tú quieres que yo te dé. Pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy. Primera de Reyes, capítulo 3, del 9 en adelante. Salomón tuvo la oportunidad de que Dios le dijera, dime qué tú necesitas, qué tú quieres. Entonces, es interesante que si nosotros alguien nos dijera eso, que Dios nos dijera a nosotros, qué tú necesitas, nos llegan a la mente muchos temas. Uno de una vez dice, uy, yo necesitaría salud, ¿verdad? Estoy enfermo. Necesitaría un dinerito, necesitaría tener esto, aquello, esta cosa que no he logrado. O sea, quizás esas son las cosas que van a llegar a nuestra mente. Pero nosotros siempre estamos buscando en esas áreas, pero los problemas que Dios ve en nosotros no son de ese tipo. Los problemas que Dios ve en nosotros mayormente tienen que ver con carácter, problemas de carácter. Porque es muy paradójico que muchas veces las situaciones que nos llegan a la vida no es porque hemos tenido ¿cómo le digo? No es porque hemos tenido una suerte de que nos vaya así, sino que son cosas que hemos arrastrado. Eso pudiera darse. Entonces, por eso Dios llama a su pueblo a ser un pueblo sabio y entendido. El 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia o sabiduría para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también le he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Miren qué interesante. Salomón pide sabiduría porque dice, me va a tocar gobernar un pueblo grande, ¿y quién será ese que podrá con este pueblo? En buen dominicano, lo que Salomón le pide a Dios es, Señor, bregar con gente es difícil, yo quiero que tú me ayudes a hacer todo esto. Porque tener que manejar personas, dígamelo a mí que soy psicólogo. En la escuela principalmente, donde convergen muchos problemas. Yo le decía a alguien se reía conmigo porque yo le decía esto.
Hay una señora que me decía a mí que su sueño era ser azafata y ella terminó siendo maestra. Y yo le decía, todos tenemos una historia similar, porque yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, que yo le decía a mi papá que yo quería ser veterinario. Y él me decía a mí, vamos a ver lo que se pueda, porque en una casa donde hay un enfermo, una persona enferma de manera catastrófica, como fue el caso de mi padre enfermó de una enfermedad muy difícil, le dio un cáncer y todo lo que llegaba en la casa era para costear la enfermedad. No había, entonces, un muchacho de Gaspar Hernández tener que desplazarse a Santiago, tener que buscar alojamiento, pagar, o sea, no se pudo. Terminé haciendo algo que fuera más factible. Pero yo le decía a la persona, yo me reí, yo le decía, pero después de todo yo creo que la veterinaria es más fácil que la psicología. Sí, porque, o sea, las personas tenemos mucha diversidad y es difícil realmente, es difícil. Sin embargo, dentro de las asociaciones, los conglomerados de personas, yo creo que, y estoy seguro de lo que voy a decir, el grupo de personas más privilegiados es el pueblo de Dios, porque es el pueblo al que se le ha dado la sabiduría de Dios, y es el pueblo que no tiene excusa para decir yo no sé cómo vivir, o no sé qué pensar, o qué hacer, o qué decir, sino que ese pueblo tiene una joya en las manos que se llama sabiduría de Dios. Entonces, ahí está Salomón con esa sabiduría que Dios le dio. Y muchos se jactan de Salomón, ¿verdad? Queriendo, por ejemplo, echar abajo la fe. Siempre usted va a encontrar gente que le diga a usted, pero explícame eso de la Biblia, que Salomón hizo muchísimas diabluras y que David. Pero ellos lo que no se percatan es que en la Biblia en ninguna de sus historias aplaude el pecado. Nos dice lo que los hombres de Dios hicieron mal, pero nos dice cómo le fue después de. Nos habla de lo difícil que fue la vida de estos hombres después que cayeron en esos declives. Y eso tiene que ver con aprendizaje por sabiduría y por observación. No es verdad que yo tengo que caerme para entender. Si yo vi que usted se cayó, yo por ahí no paso. Y a veces tenemos ese problema. La gente dice que uno tiene que vivirlo. No, yo no tengo que vivir lo malo. Yo no tengo que usar cosas malas para yo decir que son malas. Yo sé que son malas porque he visto lo que hacen en otra persona. Y eso se llama sabiduría. Dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Eso lo dice el Proverbio también. Entonces, hermano, miren, Proverbio nos otorga a nosotros todo un arsenal como para poder vivir. Entonces, ya sabemos quién es el autor. Es Salomón el autor. El versículo 2, luego de decirnos quién es el autor, comienza con los propósitos. Primer propósito, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. O sea, el proverbio tiene una función específica. Yo quiero que pensemos en la escritura de la siguiente manera. Yo sé que la gente inmediatamente dice, sí, la Biblia es el libro de Dios, el libro sagrado, el libro de esto, pero la Biblia, aparte de todo eso, tenemos que tener como una conciencia activa con el tema de la palabra. Una conciencia activa. ¿Cómo así? Yo tengo que saber que si este libro es inspirado y que Dios nos ha dado este libro, no tenemos que pensar que si Dios es el remitente, nosotros somos los destinatarios. Y el libro tiene una comunicación para nosotros. O sea, un llamado claro para nosotros. ¿Qué debemos hacer con ese llamado? Escucharlo, entenderlo, vivirlo, practicarlo y compartirlo. La palabra enseña que Esdras dice que preparó su corazón para inquirir la ley y luego dice para enseñarla. O sea, nosotros tenemos, de ahí es donde viene la base de todo, porque luego si yo lo hago de manera inversa, si yo salgo a enseñar pero no vivo como eso, entonces van a decir, ven acá, yo no entiendo eso, entonces que quizás el hermano o la hermana me llama a mí a tener temor de Dios, pero él no profesa un temor a Dios. Y entonces nosotros tenemos que estar claros en esa parte. Nos dice aquí para entender sabiduría, para entender cómo vivir, para entender doctrina. La palabra doctrina es una palabra de uso común en las iglesias. Se habla de doctrina sana, de doctrina torcida, se habla de todo eso, pero ¿qué es la doctrina en sí? La doctrina es enseñanza. Y hemos tenido la oportunidad de compartir con personas que en cierta manera van a la iglesia, tienen alguna congregación y ellos te dicen a ti, no me hables de doctrina, que la doctrina divide, háblame de Jesús. Yo le digo, ¿cómo tú puedes tener a Jesús sin una doctrina?
Porque que yo entiendo, se estableció que Jesús es el Señor sobre una base doctrinal que se enseñó de manera apostólica. O sea, yo no puedo saltar de mi emoción y decir, no, vamos a practicar el amor. No, tiene que estar todo de manera definida, de manera clara. Incluso hay una práctica muy, muy bonita que tenían las iglesias, principalmente en la época de la Reforma, y era que estas iglesias se preocupaban por establecer sus confesiones de fe, establecer lo que ellos creían. Por ejemplo, creemos en Dios Padre, Creador, creemos en el Hijo que nos redimió, creemos en el Espíritu Santo que está convenciendo el mundo de pecado, que está cimentando la iglesia. O sea, todo eso eran creencias que se establecían. Ahora corremos mucho peligro. ¿Por qué corremos mucho peligro? Porque las iglesias abandonan todo esto, se olvidan del Señor por la obra. Hay mucho que hacer en la obra, pero se olvidan del Señor. Entonces yo no puedo olvidarme del Señor de la obra. Yo debo tener al Señor de la obra presente. Y en esta era de la comunicación hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso a todo. Si yo quiero me quedo en mi casa y busco un mensaje y pongo un sermón acerca de tal cosa, pero hay que ver el maestro que va a aparecer hablando ahí. Hay mucha gente que confunden, que enseñan cosas. Por ejemplo, tenemos personas que no te van a hablar de una mentira abiertamente, sino te vienen con una media verdad. Por ejemplo, hay unas personas que te invitan a ti a participar en una conmemoración acerca de Jesús, pero lo primero que ellos enseñan en esa conmemoración es que Jesús no es Dios. Entonces, cuidado con el Jesús hecho parodia que quieren presentar mucha gente, reducido, rebajado, un Cristo pequeño cuando sabemos que nuestro Dios es grande y que la palabra enseña que el Verbo se hizo carne, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que vino y dijo, yo pongo mi vida, la vuelvo a tomar. O sea, no me parece a mí que es un simple hombre que está hablando. Me parece que es Dios y eso es así. Entonces todo eso debe entenderse, conocer estas enseñanzas. Y luego dice, para conocer razones prudentes. O sea, Proverbio viene destinado principalmente... Este teólogo habla acerca de Proverbios, John MacArthur, y él dice que viene preparado para tres poblaciones. Por ejemplo, viene para hablar directamente de la vida cotidiana, viene para hablar del ámbito familiar y viene para hablar a la realeza también, porque se da en la corte. Pero tiene como para todos los estratos sociales, tiene como palabras que decir. Y luego dice, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuáles son nuestros estándares en términos de justicia. Por ejemplo, conozco personas que dependen mucho de los entornos sociales y a veces pasan cosas que uno se indigna, uno dice, oye, siento que conmigo no está siendo justo, pero eso va a pasar en este mundo. Porque este mundo no contempla las cosas de Dios. O sea, en el mundo que nosotros vivimos, o sea, dígame cuándo fue la última vez que usted fue a un lugar, no aquí, porque aquí se entiende que debe pasar esto. Aquí se entiende que se debe orar, que se debe cantar, que se debe predicar. Aquí se entiende que hay una comunidad de creyentes. Y todo el que está aquí ha sido llamado por gracia de Dios. Aquellos que Dios ha llamado de manera genuina. Eso tiene que ver con Dios. Pero en la sociedad usted no ve eso, usted no ve gente hablándole de Dios a usted. ¿Quiénes son los que tenemos que hablar de Dios? Somos nosotros somos la sal del mundo. O sea, usted ve como que nosotros que tenemos, la hermana decía cuando llegaba que venía gozosa porque predicaba a un taxista, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que hacer. Siempre la gente que nos rodea está observándonos y es bueno que uno sepa eso, porque uno tiene que a ellos testificarle. Entonces... eso es lo que está explicando aquí. Dice justicia, juicio y equidad. Luego dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La sagacidad es astucia, la simpleza es ingenuidad. Ahora bien, el simple no es un tonto. El simple que Proverbio menciona no es un tonto. El simple es uno que está lleno de sabiduría mundana. Porque
Por ejemplo, hay personas que tienen mucha sabiduría según la carne. Usted ve que ellos buscan mucha alternativa, pero según la carne. Ellos no sopesan lo que Dios piensa. Y eso es una forma de sabiduría que se practica, pero esa no es la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser muy astutos en esa parte. Por ejemplo, como le decía un momento, nosotros estamos en los entornos. No espere usted que en los entornos te lo inviten a orar o a leer la Biblia. Mis compañeros de trabajo no me van a decir a mí, vamos a leer la Biblia ahora, vamos a orar. Están en otra cosa. Sí, están en otra cosa. La gente donde uno se codea, ¿verdad? Claro, uno tiene compañeros que también son creyentes, pero hay otros que no lo son. Entonces, están en otras aguas. Entonces, cuidémonos nosotros con esa sabiduría de Dios, que no terminemos permitiendo que un esclavo nos aconseje siendo nosotros libres en Cristo. Porque hay esclavos que les gusta aconsejar. Hay personas que no temen de Dios y quieren aconsejar a los que sí temen. Entonces, es como escribe el psiquiatra cristiano, José Dunker, quizás lo conocen. José Dunker ha escrito varios libros, pero hay uno que él tiene muy, muy peculiar que se llama Cultura del Tigueraje Dominicano. Se llama así. Él hace una exposición del perfil del dominicano y somos dominicanos, pero una vez conocemos a Cristo, hay unos estándares del dominicano que ya no tienen justificación delante de la palabra, porque hay un tigueraje que se da en el ámbito popular que a veces se mete a la iglesia. Entonces, él decía que llegaba a iglesias y veía gente con un modo de vida y un tigueraje, que él decía, pero esto se supone que aquí dentro no debe estar. Esa viveza, entonces me parece, hermanos, que nosotros tenemos que ser tan humildes con la palabra de Dios, que debemos entregarnos, rendirnos, porque hay áreas que uno la protege a veces. Yo no, esta área de mi vida yo no permito que el Señor venga a ella, porque ahí hay cositas que la quiero manejar yo. Pero eso, a veces uno piensa en este tipo de cosas y uno que se sienta avergonzado delante del Señor, por lo que uno ha estado quizá pensando, creyendo, practicando. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tenerla bastante clara. Ese concepto debe estar bastante claro. Entonces, esa sagacidad al simple es como cambiar la mente. O sea, el proverbio persigue no solamente ser un conocimiento asentado en la cabeza, sino un modo de vida. Porque tenemos problemas con eso también. Yo no sé cómo le estará yendo al hermano Alipio con los estudios teológicos, pero a veces uno encuentra gente en los seminarios que uno dice, sabe mucho de la palabra, pero el corazón a veces. Yo tenía un profesor reciente ahora, gracias a Dios pasé la asignatura de Hebreo 1, y en una ocasión yo no pude tomar una prueba y yo le dije que necesitaba saber qué se podía hacer y me dijo, escríbame un correo donde usted justifique que no pudo tomarla y por qué. Yo justifiqué por qué. Y la prueba fue colocada unos 15 minutos antes de la clase. Yo no pude llegar a tiempo porque estaba laborando todavía. Cuando llegué ya había pasado y la pusieron solamente por 20 minutos. La pusieron en línea. Y yo le escribí el correo y veo que me quedo sin respuesta. Y me dice, no, el correo era para que usted me justificara que no la tomó, pero ya usted la perdió. Yo le dije, pero dice, no hubo manera. Yo dije, bueno, qué situación esta, ¿verdad? Pero realmente se debe como, tenemos problemas con eso. Yo decía, los que trabajamos en el área educativa, nos damos cuenta que el problema como tal no está en la falta de información. Información, uno mete información en la cabeza y uno la sabe. Pero si esa información no es funcional, o sea, yo no la vivo, no la practico, esa información está ahí de más. Por ejemplo, yo ponía ese ejemplo de los estudiantes que toman una clase de naturales y dentro de naturales le tocan el tema de medio ambiente. Y en el tema de medio ambiente le dice, si tú tiras plástico, contamina el ambiente. Y ellos saben eso. Pero ellos salen de su clase y todo lo que se come lo van tirando.
Lo van tirando. Entonces le acaban de decir una cosa, pero ellos no hacen lo que le acaban de decir. Entonces yo creo que nosotros sabemos suficientes versículos como para vivir bien. Lo que pasa es que a veces hacemos caso omiso. Y en una ocasión alguien me dijo, mira, yo quiero que tú me recomiendes un libro para leer. Yo le dije, la Biblia. ¿La Biblia? ¿Cómo así? Sí, la Biblia es un buen libro para leer y más para creyentes. O sea, la gente siempre anda buscando el libro mágico que le diga cosas que nadie le ha dicho. La palabra está ahí. Y es como decía Martín Lutero. Martín Lutero, el reformador, decía, cada vez que yo me siento y leo un libro, yo siento que estoy leyendo un libro, pero cuando yo agarro siento que me lee a mí. Sí, porque como que me cuestiona, me enseña cosas que, entonces, hace una lectura de nosotros realmente, porque es así. Y a veces yo veo esta gente que agarra la Biblia, que son incrédulos, y ellos vienen y la hojean y se colocan sus lentes de investigadores y dicen, este libro no tiene sentido, este libro es así, a mí no me dice, no me da respuesta, pero entonces ellos no han entendido lo que la Biblia es. La Biblia no es un libro para satisfacer nuestras curiosidades, ni siquiera es un libro para que diga lo que yo quiero oír. La Biblia es una revelación de Dios. Y la Biblia tiene lo necesario para que nosotros lleguemos a la salvación, tiene lo necesario para nosotros vivir. Deuteronomio 29 lo expresa diciendo, las cosas ocultas son de Dios y las reveladas de nosotros y de nuestros hijos. Entonces yo creo que hay bastante revelación que la vida no nos va a dar a nosotros para alimentarnos de tanto que hay. Y ahí está. Entonces, sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hace un contraste con el joven porque el joven se caracteriza por tener poca sabiduría porque ha vivido poco. Entonces en el joven hay una combinación peligrosa, mucha energía y poca sabiduría. Deseo de inventar y poco sopesar de lo que pudiera pasar. Entonces hay un llamado claro al joven, le dice al joven, joven, tú tienes que ser sabio. Y se pudiera aplicar de otra manera también, por ejemplo, tomando en cuenta que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos iniciado una nueva vida en Cristo, se es joven en el Señor también, e inexperto en el Señor. Hay un montón de dilemas con los que se enfrentan nuevos creyentes, personas que quizás no son tan nuevos, ¿verdad? Pero al tener una mala alimentación bíblica, quizás tienen muchas dificultades, mucho poco entendimiento de muchas cosas. Por eso esa es la necesidad. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos de adquirir esa sabiduría. Entonces el 5 habla de inteligencia y cordura antes de eso, ¿verdad? La cordura, las cosas compuestas. Luego el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Cómo nosotros escuchamos la palabra? ¿Cómo la escuchamos? O sea, porque dice el sabio oye y aumenta el saber. O sea, el sabio no es uno que alcanzó ya la máxima de sabiduría, sino que es uno que está dispuesto a aprender y a seguir aprendiendo y a vivir aprendiendo. Y me acuerda a mí lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2:23, algo así, en el 2. Él le dice que los hombres que gobiernan la iglesia tienen que ser aptos para enseñar. Y la gente entiende que lo que él está diciendo ahí, el hombre que gobierna la iglesia tiene que ser uno que sepa mucho. Eso no es lo que dice. Porque en la expresión griega que se da ahí, habla de una dualidad que dice que este hombre es enseñable. O sea, es apto para enseñar porque es enseñable. Y como es enseñable, ha aprendido. Y como ha aprendido, puede enseñar. Es algo como que va en vueltas. Va en vueltas. Entonces mira lo que dice aquí. Oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, el sabio que oye, aprovecha lo que oye. Le aprovecha. ¿Por qué le aprovecha? Porque lo oye atento para ponerlo en práctica. Entonces, yo creo, hermanos, que la sabiduría, el conocimiento, usted ve que nosotros nos preparamos mientras estamos en esta tierra, queremos prepararnos para lo que vamos a hacer. Uno se prepara en un área para rendir servicio en esa área. Usted se da cuenta que el conocimiento, la sabiduría tiene una función preparatoria. El papá mío siempre usaba una frase y me decía, tú no sabes de qué va a vivir, por eso tienes que aprender de todo. O sea, y él decía siempre que el saber no pesa. La cabeza no es nada más para usar gorra, decía él.
O sea, siempre me decía ese tipo de cosas, porque él en cierta manera me decía, tiene que saber, tiene que entender, tiene que aprender, me decía esto, y yo me quedaba pensando que la vida era muy trabajosa, pero después yo entendía a qué se refería. Uno se prepara en las áreas, pero esta preparación en las áreas que uno hace, terrenalmente hablando, tiene una función preparatoria para lo que uno va a hacer. Pero entonces, de esa misma manera, la palabra de Dios tiene una función preparatoria para nosotros, pero que tiene una meta mucho mayor, porque esto nos está preparando para la eternidad. Entonces, si nosotros no tenemos interés en la sabiduría de Dios, creo que tenemos que revisarnos, hacernos como un chequeo, a ver cuál es el norte que nosotros llevamos. O sea, la palabra también enseña como que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y pensando en Salomón otra vez, Salomón pidió sabiduría. ¿Qué hizo Dios con Salomón? Se la dio. Y en Santiago 1:5, ¿qué es lo que dice? Aquel que te falta de sabiduría, pídala, que Dios la da y sin reproche. ¿Qué es el reproche? El reproche es un reclamo. Cuando tú le vas a pedir algo a alguien, viene tú a molestar de nuevo. O sea, como que ya hay como un hastío, que ya la persona dice, óyeme, mira, yo tengo unos amigos que son hermanos, son mis contemporáneos, y uno de ellos siempre me decía a mí, siempre que mi hermano me llama, es porque quiere algo. Entonces, yo cuando él me llama, le digo, oye, déjate de cuestiones y vamos al punto. ¿Qué tú quieres? ¿Qué pasó? Porque no hay una llamada que sea ajena a una eventualidad de necesidad. Entonces, hay un reproche ahí. Hay un reproche porque ya hay alguien que está, ¿verdad?, cansado, y hay uno que siempre aparece para generar el cansancio. Entonces, no es lo que pasa con el Señor. El Señor dice, te falta sabiduría. Pídela que yo te la doy sin reproche. O sea, Dios, mira, Dios se puso contento cuando Salomón dice, yo quiero sabiduría, dice que le agradó a Dios. O sea, si nosotros somos hijos obedientes, nosotros tenemos que tener el deseo de que nuestro padre esté contento. Eso es algo eso es algo como bonito. Por ejemplo, los que tenemos hijos, la niña mía, la mayor, fue meritoria. Y dice la gente, ella salió a ti, no fue a mí, que salió, a la mamá que salió. Sí, a la mamá. Porque yo siempre digo que en la casa yo soy el inteligente, pero mi esposa es la astuta. Y finalmente la astucia vence la inteligencia. Sí, la astucia, sí, porque, señores, acabamos de decir una cosa, el judío, la mentalidad hebrea, lo ve de esa manera. Por ejemplo, miren, los filósofos que fueron la gente que nos influenciaron a nosotros, que no fueron los judíos que nos influenció la filosofía griega, porque de ahí fue que salieron la escolástica, las universidades, de ahí vino todo ese conocimiento. Y que hay que prepararse, que hay que describir el mundo, los conceptos, de ahí fue que vino todo eso. El judío no se preocupó tanto por eso, porque el judío dijo, yo entiendo que el mundo lo hizo Dios. Y yo entiendo, por eso es que Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a aquel que hizo el mundo. O sea, nosotros tenemos esa ventaja de que la palabra nos dice a nosotros, tú quieres saber cuál es el final de todo, el principio de todo, dónde está todo lo que se debe entender. Teme a Jehová. Eso es todo, el todo del hombre, como él dice en Eclesiastés. Pero yo me pongo a pensar, no es lo que pasa con nosotros a veces. A veces estamos dando vueltas y buscando la alternativa. No la encontramos porque lamentablemente estamos distantes de esta palabra. Entonces, quédese, amado hermano, amada hermana, quédese con este versículo. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo valoramos ese tema de que se predique la palabra? De que si nosotros lo pensamos profundamente, ¿dónde es que radica el gozo del creyente? Miren, el gozo del creyente, a veces hay gente que te dicen, yo no voy a estar contento hasta que yo no consiga lo que quiero. Entonces, yo necesito realizarme en esta área, y hay un tipo que precisamente era judío, un psicólogo llamado Abraham Maslow. Abraham Maslow diseñó un sistema que se llama la pirámide de las necesidades. Y Maslow te decía a ti, mira, el ser humano va escalando en una pirámide donde tiene que saciar necesidades básicas, tiene que comer, tiene que dormir, tiene que tener el sentimiento de pertenencia, de seguridad, luego avanza
a sensaciones de logro, luego va avanzando, avanzando hasta que llega a la cúspide. Pero entonces la pirámide de Maslow era infinita porque nunca terminaba. Porque el hombre, después que alcanza lo que quiere o lo que dice que quería, se da cuenta que ahí arriba no había nada. Y sigue siendo tan infeliz o más infeliz que al principio. Entonces, cuando nosotros lo contrastamos con ese vaivén en el que nosotros vivimos, nos damos cuenta que el gozo del creyente radica en esa victoria magna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el gozo del creyente, porque podemos luego decir como Pablo, sea, a mí nada me va a separar del amor de Dios, ni persecución, ni hambre, ni potestades, ni aún la muerte, que es de que lo que hace que uno quede totalmente separado de todo, ni siquiera la muerte, que es el gran enemigo del cuerpo, que mata, ¿verdad?, el cuerpo, el cese de la vida, ni eso me va a separar del amor de Dios. Entonces, yo creo que si nosotros oímos como sabios, aumentaremos el saber y adquiriremos ese consejo que necesitamos. Y finalmente el 6 tiene otra razón, otro motivo para entender. Si se da cuenta, los propósitos vienen así: para entender, para conocer, para recibir, y luego vuelve y dice para entender. Note que el hebreo es una lengua diferente a la que nosotros hablamos o a la que podamos hablar, en el sentido de que los recursos gramaticales del hebreo son diferentes a los del español o los del inglés. Por ejemplo, en español, cuando algo es importante, yo simplemente en mi discurso puedo decir, por favor presten atención a lo que ahora voy a decir. Ya yo estoy señalando. Si es lenguaje escrito, yo puedo ponerlo subrayado o entre comillas o entre paréntesis. Yo puedo buscar toda la forma de que esa parte del mensaje sea llamativa. Pero el hebreo lo que hace es repetir mucho lo que es importante. Entonces, si te dice al principio que es para entender y abajo te dice para entender, te está diciendo que es muy importante que entendamos la palabra de Dios. Porque se nos van a presentar situaciones en tiempo real que vamos a tener que decidir, pero entonces nosotros somos como automáticos, en el sentido de que nosotros nacemos, uno nace como un niño, y un niño tiene una carga genética de su padre, pero tiene una mentecita en blanco. Esa mente empieza a desarrollar conforme el niño vive, experiencias y vivencias. Y esas experiencias que nos van formando, nos van instruyendo. Pero entonces ahí donde reside el problema. Una vez conocemos a Cristo, la palabra debe gobernar aún mis experiencias. Si en el pasado yo resolvía una cosa de una manera, con sabiduría terrenal y diabólica, ahora que conozco a Cristo, yo tengo que resolverla con la palabra. Vamos a ser entendidos y sabios, entendamos el proverbio, entendamos esta declaración y entendamos estas palabras de sabios que Dios nos da y esos dichos profundos, porque son dichos que calan en lo profundo de nuestro ser, para que nosotros podamos ser instruidos. Mis amados hermanos, creo que por hoy ese sería el proverbio que vamos a ver del 1 al 6. Más adelante pues vamos a seguir avanzando conforme el Señor lo permita. El Señor les bendiga mucho.